Iniciamos el módulo 2 del curso internacional de trazabilidad animal. Tomamos a Uruguay como un ejemplo a seguir. Entonces, vamos a hablar un poco de la reseña histórica del proceso en el Uruguay, el sistema y las herramientas utilizadas, el resultado del sistema aplicado, y vamos a realizar por final un análisis FODA del sistema, o sea, vamos a ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del mismo. Trazabilidad animal en Uruguay. Cuando en el 2006 se empezó con la identificación obligatoria de los terneros antes de los 6 meses de vida o antes de salir de la explotación, nos parecía un desafío del cual no estábamos muy seguros ni los productores, ni el gobierno, ni ninguno de los actores del sistema de que esto iba a funcionar y que iba a ser beneficioso para el sector. Pero hoy, ya con las cartas vistas, en el 2014 consideramos que es una oportunidad. Es una oportunidad porque nos han mostrado que el mantener un sistema de trazabilidad individual, aunque por supuesto con sus defectos y con las demoras que tuvo en implantarse, nos dio en el ámbito internacional una confianza para los mercados compradores de carnes que sumado al estatus sanitario, a la marca país y bueno, por supuesto también a la calidad de los productos que nosotros realmente ofrecemos, tenemos ya hoy, estamos arriba de los 140 mercados a donde exportamos nuestros productos cárnicos. En la actualidad tenemos dos grupos de trazabilidades animales, obligatorias por ley y voluntarias. Dentro de las obligatorias por ley están los bovinos, que esto, como les decía, a partir del 2006 se empieza a identificar los terneros nacidos. En equinos utilizados para deporte o para salud humana, como en el caso de la equinoterapia, también es obligatorio identificarlos electrónicamente. En avicultura también se debe realizar una trazabilidad grupal, especialmente requerida por los mercados de la Comunidad Económica Europea. Después tenemos como identificaciones voluntarias, están los criaderos de esturiones del Río Negro en Uruguay, que se están identificando electrónicamente, principalmente a las hembras que van a producir el caviar de comercialización. Y después también se está realizando la trazabilidad de la miel, mediante la identificación de colmenas y su subsiguiente trazabilidad hasta el producto final. Después tenemos la identificación de las mascotas, que por ahora es voluntaria. Cada dueño de mascota lo identifica en la clínica veterinaria en cual la atiende por dos causas. Una, para mantener una ficha clínica del animal, y por otro lado, por si se extravía el animal y quien lo encuentre y tiene un lector RFID puede identificarlo, y por una base mundial se puede saber de quién es este animal. Después vamos a empezar a hablar ya, en estos días estamos hablando de la trazabilidad individual en lanares, porque uno de los mercados que se nos está abriendo es el de Estados Unidos, de Norteamérica, con carne de cordero con hueso, que es un mercado muy interesante, pero que requiere obligatoriamente de trazabilidad individual. También va a pasar a ser obligatoria la identificación individual de las mascotas, ya que en Uruguay existe una ley de responsabilidad de tenencia de las mascotas, y para que esta ley se cumpla se debe tener identificado a cada animal. Pero, ¿cómo vemos nosotros el futuro, no solamente en Uruguay, sino en todo el mundo? En que todas las especies animales van a estar obligatoriamente identificadas y trazadas, así como todo alimento de origen animal y vegetal, porque el mundo, con los problemas del desarrollo exponencial de la población mundial, con la globalización, con el cambio climático, con la disminución de las áreas de producción de alimentos y tratando de controlar todas las situaciones de bioseguridad, inocuidad alimentaria, biodiversidad y cuidado del medio ambiente, la única forma es utilizando la herramienta de la trazabilidad individual. Entonces, como recién les decía, cuando hablamos de trazabilidad animal, decimos que es simplemente una herramienta epidemio-zooteológica. Acá me tomo el atrevimiento de
de utilizar una palabra que no sé si existe, pero como vamos a ver más adelante, la compongo porque epidemiología, generalmente se habla de epidemiología en humanos y episodiología en animales, pero como ya no existe una salud animal, una salud humana, sino que hablamos de salud compartida o una sola salud, entonces la trazabilidad trabaja en las dos, desde la episodiología en los animales, cruzándose con la epidemiología en humanos por todo lo que tiene que ver a la zoonosis, a la inocuidad alimentaria y a la bioseguridad. ¿Y para qué sirve? Sirve para el control del riesgo en bioseguridad, inocuidad alimentaria, biodiversidad y cuidado del medio ambiente. Entonces, acá estamos hablando de lo que llamamos salud compartida, que hoy ya no es menos que salud humana, salud animal y el cuidado del medio ambiente como un sistema cerrado o semicerrado que debemos cuidar, y justamente la trazabilidad es una de las herramientas principales. Ahora, hagamos una reseña histórica en Uruguay para entender por qué Uruguay pudo llegar a los niveles de excelencia que se encuentran en la actualidad. En Uruguay no existía el ganado vacuno, no era autóctono, sino que fue introducido por uno de los adelantados, Hernandarias. Allá por el 1611 hubo un primer ingreso de vacunos, y en 1617 el segundo ingreso de vacunos. Según una historiadora de Uruguay, los vacunos llegaron antes que los inmigrantes, porque en aquellas épocas, en Uruguay, que en aquel momento era la banda oriental, lo único que estaban solamente los indígenas, no había vacunos porque no eran autóctonos, y no habían llegado todavía en forma masiva los inmigrantes. Entonces llegó primero el ganado que los inmigrantes al país. Esto muestra en cierta forma que el Uruguay nació siendo ganadero. Como las tierras son muy aptas para la producción de ganado, estos pocos animales que llegaron se distribuyeron por todo el territorio, y con un crecimiento exponencial muy importante, hasta llegar a los stocks más grandes que hemos tenido, alrededor de los 12-13 millones de vacunos en todo el territorio. Entonces, en la vida del Uruguay, podríamos decirle moderno, es cuando empiezan a haber propietarios de los animales. Los primeros animales estaban en forma salvaje, estaban sueltos por los campos, y después se empezaron a distribuir entre distintos productores. Lo primero que se hizo fue utilizar una marca fuego en 1730 para identificar la propiedad de cada animal. Lo que se hacía era que se hacía un dibujo en hierro, y con calor se marcaba el cuero del animal. Entonces nos damos cuenta que ya en 1730 Uruguay utilizaba la identificación de los animales. En 1827 se empieza a utilizar la guía de tránsito para ganados, cueros y otros derivados. La guía de tránsito es un documento que indicaba la propiedad, el destino que tenían esos animales y por dónde iban a transitar los mismos. O sea que en esta forma se dan cuenta que en 1827 en Uruguay se estaba realizando ya una trazabilidad grupal, o sea, se le seguía el rastro a los animales que se movían dentro del territorio. En 1877 se creó el Registro Nacional de Marcas y Señales, ya que empezaron a haber muchas marcas parecidas, y entonces se tuvo que regular, y de ahí en adelante no era el productor quien elegía su marca, sino que tenía que solicitarla al Registro Nacional de Marcas y Señales. En 1910 se crea la Policía Sanitaria por la Ley 3606, que uno de los cometidos era cuidar la seguridad biológica de los seres vivos, animales de todo el territorio, con el control del ingreso de enfermedades exóticas.
En 1973 se crea lo que se dio en llamar DINACOSE, Dirección Nacional de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales. ¿Cuál era su cometido? Controlar las existencias y los movimientos de ganados a efectos del control del abigeato y contrabando. O sea que ya acá, fíjense que seguimos haciendo identificación y trazabilidad de los animales porque estamos haciendo contralor de movimientos. Después se empezaron a utilizar otro tipo de guías de propiedad y tránsito, pero estableciéndose que su contenido tiene valor de declaración jurada y que la misma constituye el único documento válido para acreditar la propiedad de un ganado, a excepción de la marca fuego. O sea que se toma como declaración jurada, al igual que la planilla de Contralor Interno, que viene a ser un libro de caja del stock vacuno y lanar en el establecimiento que se lleva durante todo el año, y la declaración jurada de existencias anual que se realiza siempre con las existencias a cada 30 de junio en cada año. Después, en 1987, se transforma en DICOSE, Dirección de Contralor de Semovientes, y se agrega el cometido de la colaboración en el control sanitario ganadero. Otra vez estamos agregando datos y eventos a la trazabilidad grupal, en este caso el control sanitario. O sea que fíjense que ya desde 1727 estamos realizando trazabilidad grupal en Uruguay y realmente creo que nadie se había dado cuenta de que íbamos por ese camino. En 2004 se crea el SNIC, que es el Sistema Nacional de Identificación Ganadera, que va a formar parte de la base informática de todo el stock animal. En el 2006 se crea el SIRA, que es el Sistema de Identificación y Registros Animales, que va a ser la autoridad competente en lo que refiere a identificación y trazabilidad animal. Y entonces estamos mucho más cerca de lograr una cadena alimentaria que vaya desde el campo al plato y de esta forma cumplir con los requerimientos de nuestros mercados más exigentes. Entonces, en el 2006 yo creo que se transformó la situación de la ganadería en Uruguay para transitar un camino con mayores exigencias, pero también con mejores resultados. ¿Cuál es el marco legal de esta trazabilidad individual? Primero se desarrolló la Ley 17.997 del Sistema de Identificación y Registro Animal del año 2006. Existe un decreto reglamentario de esta ley del 2 de junio del 2008. Después existe una segunda ley, la 18.656 desde el 2011, ya que uno de los errores que se cometió fue colocar todo lo que tenía relación a la identificación y trazabilidad en la ley, que es un documento que es muy difícil de modificar, ya que para lograr una ley se debe tener la anuencia de todo el Parlamento, o sea, del Poder Legislativo, en el poder, senadores y diputados. Entonces, no es fácil modificar una ley, por lo cual hubo que realizar una segunda ley para hacerle modificaciones a la primera ley. Después también tenemos resoluciones ministeriales que van adecuando la situación a los momentos que se van viviendo y a las experiencias que se van tomando a medida que se transita el sistema de trazabilidad. ¿Cuáles fueron las etapas del sistema de trazabilidad en Uruguay? Primero hubo un plan piloto en el 2004 que era voluntario. Acá creo que cabe destacar que creo que esto fue uno de los errores que tuvo el sistema, ya que se basó en un plan voluntario, pero que después no se le hizo un seguimiento científico. Entonces, esto después se cometieron errores importantes y no se obtuvieron los resultados que se esperaban de lo que pudiera ser un plan de avanzada. En estos casos, creo que más que plan piloto, se deben hacer pruebas de campo controladas y que tengan todo un protocolo de desarrollo con un principio y un final y obtener un resultado, el cual después se debe analizar, pero con rigor científico. Después, segundo punto, la legislación. Apareció la ley 17.997.
Después empezó el plan obligatorio en el 2006, que a partir de septiembre todos los terrenos nacidos debían ser identificados antes de cumplir los 6 meses de vida o antes de moverse del establecimiento de nacimiento. Después apareció la reglamentación de la ley 17.997. En 2011 el objetivo fue identificar el 100% del rodeo nacional, lo cual se logró, o sea, no se llegó al 100%, pero estuvimos cerquita de ese porcentaje. Después, otro de los objetivos fue el control de campo obligatorio de todo el rodeo nacional en 2013, que también fue un punto muy importante porque permitió ordenar el sistema y saber qué animales estaban incorrectamente incluidos en el sistema, ya que eran animales o que no se habían declarado las muertes o que todavía quedaban de la época en que no se exigía la lectura de los animales al enviarlos a faena. Este fue un punto realmente muy importante para el sistema de trazabilidad. Y las etapas finales de la implementación, estamos en el 2014 terminando de implantar la lectura de los animales que llegan al frigorífico para correlacionar la trazabilidad a nivel de campo con la trazabilidad a nivel de la planta de faena. Entonces, en este momento estamos en esta etapa. ¿Cuál es el organigrama del sistema de trazabilidad animal en Uruguay? Existe una autoridad competente, que es la que comanda, la que actúa como poder ejecutivo y en cierta forma legislativo. Se tiene una base de datos en la cual se cargan la información y de la cual se extrae también la información que se necesita para que el sistema funcione. Y se basa en una mesa de ayuda central que está ubicada en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la ciudad de Montevideo. Tiene un soporte técnico que debe ser potente y si bien se había pensado en oficinas regionales, lo que hoy están funcionando son coordinadores regionales, sin oficina en realidad. Ellos viajan, tienen varios departamentos de responsabilidad y entonces viajan entre los distintos departamentos asesorando y colaborando con los productores para llevar una trazabilidad correcta. Me detengo ahora a definir quién debe ser la autoridad competente en lo que significa identificación y trazabilidad animal, ya que hay mucha discordia o mucha discusión acerca de este tema y realmente es muy claro lo que aconsejan instituciones y organismos internacionales de relevancia. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en el capítulo 4.1 del Código Terrestre, dice que la identificación de los animales y la trazabilidad de los animales deben ser responsabilidad de la autoridad veterinaria. Por otro lado, el ICAR, el International Committee for Animal Recording, recomienda que la autoridad competente en identificación y trazabilidad del animal debe ser el Servicio Veterinario Oficial. Esto es lógico, es correcto que así sea, porque como vimos hace un rato, la trazabilidad es una herramienta de epidemiología, es una herramienta que debe ser utilizada por profesionales capacitados para manejar estos temas. Entonces, no existe otro organismo u otra parte de los gobiernos que no sean los servicios veterinarios oficiales que sean la autoridad competente en todo el tema de trazabilidad animal. Después, por supuesto, en otras áreas de la comercialización y de la reglamentación del sistema, pueden actuar otros sectores oficiales y sectores privados de ejercicio liberal, por supuesto. Pero es importante dejar bien en claro cuál debe ser la autoridad competente en identificación y trazabilidad animal. ¿Cuáles son las herramientas del sistema de trazabilidad individual en bovinos? Bueno, no se asusten porque no es exigente al tal extremo como para tener unas instalaciones como la que ven en la foto. Pero lo que quiero dejar en claro es que se deben utilizar instalaciones cómodas tanto para los animales como para los operarios que trabajan con ellos por dos motivos principales. Una,
es para no provocar estrés, que el estrés provoca una disminución en el desarrollo y crecimiento de los animales y aumenta la posibilidad de contraer enfermedades. También puede haber estrés en los trabajadores cuando se les dificulta el trabajo con los animales. Eso es por un lado, y por otro lado es evitar el riesgo de infligirse heridas tanto en los animales como en las personas. O sea, todo tiene que estar preparado como para trabajar de una forma cómoda. Si bien no me parece que tengan que llegar a este nivel, tampoco me parece que tengan que tener este nivel de instalaciones, que es un caso real que me tocó trabajar. No pude realizar el trabajo porque se podrán imaginar que con estas instalaciones era imposible mantener los animales sujetos dentro del tubo de trabajo, y entonces era imposible también realizar una lectura que fuera de confianza. Y fíjense que en la foto apenas se ve una persona que está aplicando un tratamiento, o sea que por lo menos el 20-30% de ese rodeo no fue tratado ni fue leído porque se escapaban entre los varejones o por la puerta delantera, que verán que es de un sistema bastante rústico. Esto sí que es imposible de aceptar para trabajar. No se puede decir que sea imposible hacer una instalación correcta sin gastar dinero. Por supuesto, hay que hacer una inversión, pero perfectamente se puede hacer una inversión baja y tener una instalación mínimamente confortable para los animales como para los operarios. La otra herramienta es la caravana, que es la que en Uruguay es obligatoria por ley, una caravana visual que se coloca en la oreja izquierda y un chip electrónico que se coloca en la oreja derecha. Esta caravana tiene una serie de números, de códigos de letra y números que cumplen con las normas ISO internacionales. Después, la otra herramienta son los lectores o escáner de las caravanas, que existen varios modelos. Tenemos modelos de mano y modelos de manga. Estos últimos son fijos y el animal pasa y el lector lo lee automáticamente. Existe una variedad importante de lectores que cada uno tiene sus prestaciones, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de que sea interesante o que sea de interés para los participantes de este curso, después podemos pasar un comparativo entre los diferentes lectores que existen, por lo menos en la plaza de Uruguay. También tenemos que utilizar accesorios como las netbook, los teléfonos celulares con sistema operativo y las tablets, que ahora están totalmente de moda. Ya no nos alcanza con tener un lector y bajar la información a la computadora, sino que también tenemos que utilizar sistemas portátiles de gestión de esa trazabilidad que nos permiten facilitar el trabajo a nivel de campo, ya sea a nivel de instalaciones de campo o en el escritorio cuando terminamos la actividad. Como la identificación considero que es un momento muy importante de la vida del animal, se debe trabajar con mucha prolijidad y se debe trabajar con todas las herramientas necesarias para poder hacer un trabajo prolijo. Entonces, recomiendo que se tenga un equipo de identificación armado para el momento en que se va a realizar la misma. Lo ideal es guardarlo siempre en un lugar que esté limpio y todo junto, cosa de que el día que lo vamos a utilizar lo tengamos. Lo primero que precisamos es la pinza de aplicación de las caravanas. En general recomiendo por lo menos que tengan dos pinzas, una para la caravana visual y otra para el chip electrónico, por dos motivos: una por facilidad, por maniobra y por velocidad en la actividad, y a su vez porque hay una marca por lo menos hay una marca de pinzas que tienen un soporte plástico para la caravana visual que se debe quitar para colocar el chip electrónico. Entonces tenemos una pinza para el chip electrónico y otra para la caravana visual. Aquí siempre me tratan un poco de exagerado, pero lo que tratamos de hacer siempre es evitar
la inflamación del sitio de colocación de la caravana para evitar una herida importante y para evitar, en el caso de Uruguay, y me imagino que en todos los países de Latinoamérica sucede lo mismo, y muchas zonas del mundo, que existe la miasis o bichera, que es cuando las moscas colocan huevos y se desarrollan larvas en las heridas. Entonces utilizamos un desinfectante en el cual sumergimos las pinzas entre ternero y ternero o entre cada tantos terneros para limpiarlas, sacarles los restos orgánicos de sangre, de piel, de barro, de bosta que puedan caer, porque muchas veces se nos caen las pinzas al suelo y se ensucian. Esto es una medida práctica, que es rápida y es económica. Debemos tener siempre una libretita a mano para anotar cualquier información relevante en el momento que estamos haciendo el trabajo. Recomendamos siempre utilizar un curabichera, un antimiásico en pasta, que tenga desinfectante a su vez, y con esto vamos a embadurnar a marcar con este curabichera la punta del pin que va del machito que se inserta en la caravana, de forma que evita o disminuye la posibilidad de desarrollar bichera o miasis. Debemos tener un alicate, una pinza para cortar alguna caravana que se colocó mal, porque generalmente lo que se hace es se arranca la caravana o se tira y se corta con un cuchillo. Esto puede provocar que se raje la oreja, podemos provocar una herida en el operario, con lo cual tenemos, por un lado, si rajamos la oreja, vamos a tener un área más chica, útil para colocar la segunda caravana. Provocamos una herida en el animal, un sufrimiento en el animal, y en el otro caso vamos a provocar una herida en el funcionario. En algunos modelos de pinzas, el pin que coloca el machito en la caravana se afloja y tiene un sistema de destornillador, entonces hay que cada tanto ir apretándolo, y lo común en el campo uruguayo es que esto se haga con un cuchillo, que es una herramienta que siempre la gente de campo tiene a mano, pero lo ideal sería tener un destornillador apropiado, o en algunas pinzas que existen en el mercado también tienen una llave Allen que sirve para este motivo. Después debemos tener una tabla, que en este caso recomendamos que sea plastificada, porque los escritorios de campo generalmente es un medio tanque vacío o un tronco húmedo, y entonces de esta forma evitamos mojar los documentos. Trabajamos con lápiz y goma, cosa de que si nos equivocamos podemos corregir fácilmente y no queda borroneado, y evitamos confusiones posteriores. Utilizamos el formulario o una fotocopia del formulario de identificación de los animales para trabajar a nivel de campo. Esto es lo recomendado, para mí es lo perfecto para trabajar. Por supuesto que esto va a relacionarse con las posibilidades de cada productor de mantener un sistema completo en su establecimiento. Entonces, tenemos al animal identificado. Esta es una foto que utilizó el ministerio, yo la utilicé en muchas charlas, pero después de un tiempo me puse a observar con detenimiento y no me quedé muy conforme con la posición que tenían los identificadores en esta foto. Entonces la comparé con un diagrama, que es el que muestra el sistema, en donde dice que tanto el chip como la caravana visual deben estar colocados entre los dos cartílagos de la oreja, lo más cercano posible a la cabeza, evitando el pliegue de la oreja. Entonces, fíjense que realmente están mal colocados estas caravanas o estos identificadores, o crotales, como le dicen en algunas zonas. Fíjense que realmente están mal colocados. ¿Por qué tiene que estar entre los dos cartílagos? Simplemente porque la oreja es más blanda y a su vez junto con los cartílagos corren
unos paquetes vasculares que si nosotros los lastimamos al colocar la caravana, provocamos un sangrado mayor y así aumentamos la posibilidad de inflamación y aumentamos la posibilidad de bichera. ¿Por qué no llegar hasta el pliegue de la oreja? Y bueno, en el pliegue de la oreja existe un movimiento normal que va a provocar una demora en la cicatrización, aumento de la inflamación y por ende mayores pérdidas y mayores posibilidades de miasis en la aplicación de las caravanas. De este punto de la aplicación correcta de las caravanas va a depender sustancialmente la permanencia de los chips y de las caravanas en las orejas. Vamos a disminuir sustancialmente las pérdidas de las mismas. Hasta ahora hemos visto que les he hablado de forma teórica, mostrándole dibujos, pero vamos a ver ahora un video de la actividad a nivel de campo para que vean que realmente se puede hacer un trabajo prolijo en las condiciones de trabajo a nivel de campo.